Queridos hermanos, que Dios les bendiga, ese es mi deseo y esa es mi oración. Gracias damos a Dios que nos permite seguir compartiendo la verdad presente para este tiempo. Y es que, queridos hermanos, mientras que el pueblo duerme, en estos mismos tiempos se ha establecido una ley histórica en los Estados Unidos. Está progresando la ley dominical nacional por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto está estableciendo las bases para la ley dominical mundial, global. Queridos hermanos, vamos a presentar lo que ha sucedido detrás de esta gran noticia. Digo esta gran noticia porque es cumplimiento de las profecías. Y es nuestro deseo que se cumplan todas las profecías para afirmar bien nuestra fe. Y también es nuestro deseo primordial nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro deseo más grande, el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro deseo. Así que vamos a presentar este tema, histórica ley dominical nacional por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Oremos primeramente. Nuestro Padre que está en el cielo, gracias le damos por la bendición del Espíritu Santo con nosotros. Gracias por el ministerio de nuestro Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, en el lugar santísimo. Gracias por permitirnos prepararnos en este tiempo de gracia, tiempo de prueba, antes de que cierre el tiempo de gracia. Pedimos su bendición y dirección por este tema, que sea presentado de la mejor manera posible, con claridad y con respeto para el pueblo de Dios que aún está bebiendo el cáliz de Babilonia. Suplicamos ayuda por cada uno de nosotros, que perdone nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, la última semana ha sido una semana de ver cumplimiento de profecías. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el ámbito político gubernamental en los Estados Unidos y en el ámbito religioso, porque es todas las religiones y el gobierno de los Estados Unidos detrás de esta ley dominical nacional. Nos dice acá esta noticia: la Corte Suprema falla a favor del trabajador postal cristiano que se negó a trabajar los domingos. Dice, los 9 jueces en el tribunal, incluidos los jueces progresistas Kagan, Sotomayor y Brown Jackson, fallaron en contra del correo postal de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Así que aquí tenemos una ley dominical que está a favor del pueblo, pero que se opone a su propio gobierno de los Estados Unidos, entre paréntesis. Y nos dice acá, observar el día de reposo, y ellos le llaman el día sábado o Shabbat en inglés. Estas noticias están traducidas del inglés. Observar el día de reposo es fundamental. El Shabbat, dicen ellos, observar el Shabbat es fundamental para muchas religiones. Un día ordenado por Dios, dicen ellos, pero le están llamando al domingo como un día ordenado por Dios. Y luego dice, nadie debería verse obligado a violar el sábado, le llaman el Shabbat o el Sabbath, para tener un trabajo. Dijo Randall Wenger del Independence Law Center, uno de los representantes del grupo que representa a Groff, que es el ciudadano que ha litigado contra el gobierno de los Estados Unidos.
Nos dice acá esta noticia: la Corte Suprema amplía las protecciones para los trabajadores que buscan observar los días festivos y el descanso dominical. Aquí ya vamos un poquito más en serio porque es descanso dominical. Y están usando esta terminología que tiene que ver con las profecías, que viene una ley de descanso dominical. Y esto ya lo estamos viendo ahora en cumplimiento de estas profecías que se encuentran en el libro del conflicto de los siglos y también en los libros del espíritu de profecía. Así que, ¿qué es lo que se está preparando por medio de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Se está preparando descanso dominical, ley de descanso dominical. Entonces, eso es lo que ellos dicen, para protección de los trabajadores. Y aquí nos dice, esta es una victoria histórica. Sí, es una ley histórica, porque ya la ley dominical está entrando en el ojo del huracán. Los preparativos se han hecho en los últimos 7 años y ahora ya están más decididos a promulgar o a promover la ley de descanso dominical. Así que es histórica. Y dice, es histórica no solo para Gerald Groft, sino para todos los estadounidenses. ¿Por qué? Porque es la ley dominical nacional lo que se está planteando por medio de la Corte Suprema. Y luego dice, ningún estadounidense debería verse obligado a elegir entre su fe y su trabajo. Así lo dijo Kelly Shackelford, presidenta, directora ejecutiva y asesora principal de First Liberty, en un comunicado. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que lo que ha sucedido en el pasado se repetirá. Ya hubo leyes contra el pueblo de Dios en tiempo de Mardoqueo y la reina Esther. Aquí nos dice en Esther capítulo 3 del 8 al 9. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. ¿Por qué? Porque ellos guardan el día sábado, el séptimo día, el verdadero día de reposo del Señor. Y luego dice, y no guardan las leyes del rey. ¿Por qué? Porque no guardan el día domingo como día de descanso de las religiones. Pues que en este mundo hay solamente 2 religiones. La religión que guarda la ley de Dios y que adora al Dios creador, y la religión que guarda las leyes de esta tierra. Así que el pueblo de Mardoqueo, judío, guarda el día sábado, tiene la ley de Dios, y aquí está la ley de Medo-Persia y la ley de Babilonia. Así que son las leyes en contra de los cuales ellos dicen se ha levantado este pueblo, que no obedecen las leyes del rey. Y luego dice, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y luego dice el 9, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Esta es una ley de exterminio de los judíos, y lo que ha sucedido en el pasado ha de suceder muy pronto, de querer exterminar a los guardadores del sábado. Y en testimonio número 5 de Testimonios para la Iglesia, página 425, nos dice, el mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso, dicen ellos.
Aquí en Daniel capítulo 6, versículo 5, nos habla acerca de la ley de Daniel, aquel fiel siervo de Dios que fue llevado a Babilonia, de Judá, fue llevado a Babilonia. Y nos dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que las mismas acusaciones contra Mardoqueo y el pueblo judío es las mismas acusaciones contra Daniel en tiempo de Darío, los medos y los persas. ¿Cuál es la acusación? Que no guardan el día de las religiones, que no guardan el día domingo, que tienen una ley distinta. Así que, ¿cómo iban a hallar fallas en Daniel si no en la ley que él obedece, que él guarda, que es en relación al Creador? En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27, nos dice, mientras las potestades de las tinieblas están agitando los elementos desde abajo, el Señor del cielo envía poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, animando a sus agentes vivos para que exalten la ley divina. Sí, querido hermano, querida hermana, por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos poder de lo alto que nos anima a ser agentes vivos para exaltar la ley de Dios. Y por eso Dios tiene a un pueblo remanente hasta el mero fin, para exaltar la ley de Dios, que exaltando la ley de Dios exaltamos al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Y nos dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y ya esto es la ley dominical mundial. Pero ¿dónde comienza? Comienza en los Estados Unidos. Y eso es lo que está comenzando ahora. La ley dominical nacional, la ley de descanso dominical, que ya está en vigor por medio de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y queridos hermanos, es tiempo de ya no estar dormidos, porque aparentemente después de la pandemia, como que hay una calma, pero no lo hay. La agitación por el reposo dominical, por la ley de descanso dominical, está más avanzada. La agitación está más recia por medio del gobierno de los Estados Unidos. Y lo veremos más adelante. ¿Por qué razón? Porque les urge. Nos dice acá, 25 años después, el esfuerzo de San Juan Pablo II por santificar los domingos es aún más oportuno. Y qué interesante, porque esta noticia se ha dado a conocer cuando, justo un mes antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictamine que hay que guardar el día domingo como día de reposo, como día de descanso. Y dice, es más oportuno ahora que santificar los domingos. Y aquí tenemos el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado a santificar los sábados, como nos dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 20, nos dice que debemos santificar los sábados y sean por señal entre Dios y su pueblo. Bueno, dicen ellos, hace 25 años, Juan Pablo II emitió uno de sus documentos más oportunos. Ustedes se acordarán acerca del Dies Domini, que es para que todas las religiones del mundo guarden el día domingo. Y luego dice, se ha ignorado en gran medida, lo cual es una gran vergüenza.
ya que la lucha por el día del Señor se está perdiendo por todas partes, en la cultura en general y también en la iglesia. ¿Qué nos está diciendo esta noticia de National Catholic Register? Nos está diciendo que todo mundo debe de guardar el día domingo y santificarlo como el día del Señor, tanto por la Iglesia Católica como la cultura en general. Entonces están más agresivos a que se pasen las leyes de descanso dominical. Y dice acá, el valor de vivir el domingo como un cristiano. Dice, la libertad que el Shabbat, eso dice en el Sabbath, debe expresar y reforzar, a menudo se desperdicia libremente cuando los cristianos usan esa libertad para someterse a trabajos innecesarios los domingos. Desde adolescentes que trabajan en supermercados y tiendas de conveniencia, hasta adultos atraídos por salarios más altos en las fábricas y trabajadores no esenciales. Y luego dice, obligados a trabajar para entregar paquetes que de alguna manera no pueden esperar hasta el lunes. Y luego dice, el trabajo del sábado o Shabbat debilita gradualmente a las personas, debilita a la familia y cambia la cultura para peor. Y esta es una noticia que ha salido a la luz hace apenas 3 días, julio del 2023. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Que el día domingo tiene que ser un día de descanso, que ya tiene que ser un día de descanso y dejar los trabajos innecesarios para el día lunes. Dice, pero ¿cuántos cristianos tienen la fe, el coraje y la conciencia firme y formada como Gerald Groff para negarse a hacer trabajo innecesario el domingo? Esa es la pregunta que hacen, pero ¿qué es lo que están haciendo acá? Los jesuitas están reclutando gente para que se levante y que proteste, que se manifieste contra los gobiernos locales, nacionales e internacionales, que se levanten a protestar, que el día domingo debe ser un día de descanso. Entonces están reclutando gente que entre a protestar contra los gobiernos y a pedir el día domingo como un día de descanso. Y dice, deben de ser gente que son gente de coraje, que tienen el valor, la valentía de levantarse contra sus gobiernos si estos pisotean la ley dominical nacional de ellos en sus trabajos. Y luego dice esta noticia, ¿te pueden obligar a trabajar los domingos? Corte Suprema anunciará decisión pronto. Esto vamos a ver cómo se llevó a cabo la decisión de la Corte Suprema, porque ya se llevó a cabo. El 29 de junio se llevó a cabo la decisión de la Corte Suprema de promover la ley dominical de descanso dominical. No solo de promover, de promulgar una ley de descanso dominical, porque ya es una ley para el gobierno de los Estados Unidos como gobierno. Es una ley que el día domingo debe ser el día de descanso nacional. Y es interesante las palabras que estos usan. Dice acá, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni Amazon Prime Delivery deben impedir que los cristianos guarden el tercer mandamiento. Y una vez más, el espíritu del anticristo, porque la palabra de Dios nos clarifica bien que el mandamiento de adorar en el día del Señor es el cuarto mandamiento, no es el tercero. Usted lo busca en Éxodo capítulo 20 y dice que es el cuarto mandamiento, está en la posición número 4 y es para guardar el día séptimo, no el primero de la semana, que es el día domingo. Pero aquí dice, ni la nieve ni la lluvia, ni la nieve ni la lluvia. Y esa terminología que el Señor Jesús dijo, orad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día sábado.
bien claramente, no dijo el día domingo, dijo ni día sábado. Y ellos usan acá estas palabras, ni la nieve ni la lluvia. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que hay una firma de los católicos para que sepamos que la ley dominical de descanso dominical promulgada, decretada por la Corte Suprema, es una ley de Roma. Es una ley de Roma. ¿Por qué? Porque esta noticia de mayo, donde dice ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, es una terminología que se usa por Christianity Today, esta revista protestante de los Estados Unidos. Cuando ellos publicaron la noticia histórica de la Corte Suprema, ellos usaron la misma terminología católica de este periódico católico y dice ni la nieve, ni la lluvia, ni sábado, la Corte Suprema otorga una victoria al trabajador postal cristiano. Así que aquí está la firma. Esta es una firma de los jesuitas para dar a entender que son ellos los que han dictaminado esta ley de descanso dominical. Son ellos los que han mandado a esos 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y luego nos dice acá, tal vez si Gerald Groff solo hubiera pedido un domingo libre, habría estado bien. O simplemente podría haber pedido parte del domingo, cambiando su horario para entregar el correo después de la iglesia. Y eso también habría estado bien. Pero luego dicen ellos, pero Groff era sabático. Interesante que usan la palabra sabático cuando la palabra sabático o sabática eran denigrante para los que guardan el día sábado. Era una palabra que antes se usaba para los guardadores del verdadero día sábado, del séptimo día. Le llamaban sabático para burlarse de las personas, para perseguir a las personas que guardaban el día sábado o que guardamos el día sábado. Pero aquí esta noticia de Christianity Today dice, pero Groff era sabático. En relación a la guarda del día domingo, le llaman que él era sabático y se negaba a entregar el correo los domingos o parte del domingo. Según la Procuradora General Elizabeth B. lo dice, eso significaba que era injustificado e inapropiado que él le pidiera al Servicio Postal de los Estados Unidos que se adaptara a su compromiso religioso continuo cada semana. Y es interesante cómo se llevó a cabo esta ley de descanso dominical. Esta es una noticia que fue publicada por Adventist Review de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Dice, la Corte Suprema de Estados Unidos escucha un argumento sobre adaptaciones religiosas. Y luego nos dice, Todd McFarlane, consejero general adjunto de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, dijo que el caso de Groff, este hombre que recibió una gran victoria por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor de él para que pueda descansar el día domingo, dijo que el caso Groff representa la mejor oportunidad de hacer el daño hecho hace 46 años por la Corte Suprema cuando interpretó la ley en contra de lo que pretendía el Congreso. Y luego dice, si la Corte corrige su error de 1977, marcará una victoria significativa para todas las personas de fe en el lugar de trabajo. Y es interesante porque ya se van viendo las pautas de que líderes dentro de nuestra iglesia están promoviendo la ley de descanso dominical. ¿Cómo? Muy sutilmente, porque están diciendo que esta es una victoria
que marcaría significativamente a todas las personas de fe en el lugar de trabajo. Pero es una ley de descanso dominical. No es una ley de descanso en el día sábado, es una ley de descanso dominical. Y ya veremos que es una ley de descanso dominical, como ya lo han dicho ellos mismos, que es para santificar el día domingo. Esta ley es para santificar el día domingo. Y luego nos dice la misma Adventist Review, Todd McFarlane, consejero general adjunto de la Oficina de la Asesoría Jurídica de la Asociación General, trabajó en estrecha colaboración con los equipos legales involucrados en Groff versus adventistas del séptimo día. Bueno, ¿qué es lo que sucedió acá? Que Todd McFarlane, uno de los abogados adventistas, participó en la asesoría jurídica, participó, colaboró con los equipos legales involucrados en el caso de Groff. Así que este hombre participó para que la Corte Suprema de Estados Unidos promulgara esa ley de descanso dominical. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13 del 11, el 11, versículo 16? Pero es todo el capítulo. Habla acerca de dos bestias que son dos poderes, religioso y civil. Y aquí nos habla acerca de la segunda bestia. Versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Esta es la ley dominical. En el libro El conflicto de los siglos, página 635, leemos: la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. ¿Quién hará que se adore al papado? La nación de los Estados Unidos. Y con este decreto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, vemos ya un avance para que la nación de los Estados Unidos adore al papado. Y esto será mundial en cada uno de los países de este globo. Continúa diciendo el libro El conflicto de los siglos, página 635. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. Versículo 3. Así que aquí estamos viendo el resurgimiento de este poder romano, el resurgimiento del poder de Roma. Nos dice la cobertura sobre si los empleados deben trabajar en sábado, ignoró la influencia de Amazon. Dice, si debieran de trabajar en el Shabbat, porque ha sido traducido como sábado en inglés significa sábado en español.
Pero acá el traductor lo tradujo como sábado, pero es a lo que ellos llaman el día de reposo, Shabbat. Pero aquí están refiriéndose al día domingo, como dice este letrero. Lo sentimos, está cerrado en domingo. Y aquí en este noticiero, ellos dicen, después de Sherbert versus Berner, un caso de la Corte Suprema de 1963 que otorgó a una adventista del séptimo día el derecho a tomarse libre el día de adoración que eligió como el día sábado, sin recriminación por parte de los empleadores, dice el escritor acá, pensé que el derecho a no trabajar en un día particular de la semana había sido resuelto. Y es interesante porque los medios de comunicación están resaltando dos religiones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica. Bueno, hay solamente dos religiones, como hemos dicho, los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos del hombre. Entonces dice este escritor, una cosa que no vi planteada en ninguna de las coberturas fue cómo Amazon cambió la naturaleza del juego entre la iglesia y el Estado al exigir que los empleados postales trabajen los domingos. Sí, es interesante cómo esta compañía privada exigió que el gobierno de los Estados Unidos se someta a sus deseos, que el gobierno de los Estados Unidos trabaje, que sus trabajadores trabajen en día domingo, cuando ya era por ley que ningún trabajador en los Estados Unidos, ningún trabajador que trabaja para el Estado, trabajaría los domingos o en cualquier día de descanso que las personas de religión designen o decidan seguir. Así que dice, ¿cómo es posible que Amazon cambió la naturaleza del juego? ¿Cómo es que cambió las reglas, los reglamentos del juego? Bueno, porque hay alguien detrás de todo esto. Satanás es el que está detrás de todo esto y ellos saben cómo hacer, cómo jugárselas. Y es que sabían de que tenían que traer esto de nuevo a la luz de la ciudadanía para echar a andar el plan nacional de descanso dominical. Dice este noticiero, los observadores del Shabbat, una vez más al domingo le llaman Sabbath o sábado, que significa reposo, y dice, los observadores del Shabbat recibirán su día de descanso de la Corte Suprema. ¿Recibirán ellos el día de descanso de la Corte Suprema? ¿Lo recibieron ellos ya su día de descanso? Sí, hermanos. Mientras que el pueblo estaba dormido, ya recibieron el día de descanso nacional por parte de la Corte Suprema. Ya lo recibieron. ¿Y qué es lo que le llaman a ese día? Le llaman el Sabbat o Shabbat. Y aquí este noticiero pregunta, ¿qué día es el día de reposo? ¿Qué día es el Shabbat? ¿Es el sábado o es el domingo? Y ellos contestan, dicen, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Dicen ellos, la Biblia no establece, dicen ellos, explícitamente qué día de la semana se considera el día de reposo. Y luego dice, además hay muchas denominaciones cristianas diferentes con diferentes creencias sobre el Shabbat, sobre el Shabbat. Así que ellos dicen, no, la Biblia no establece explícitamente qué día es el Shabbat, pero yo les diré, queridos hermanos, que sí lo establece. Y lo vemos en Lucas capítulo 23 del 54 al 56. Aquí lo establece cuál es el verdadero Shabbat. Y nos dice que el sábado es el verdadero día de reposo, no el domingo. Leámoslo.
Lucas 23 del 54 al 56. Dice, y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado, para comenzar el día sábado de la semana. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y el versículo 56 es clave para entender cuál es el verdadero día del Shabbat, si es el sábado o es el domingo. Dice, y vueltas estas mujeres aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Así que, ¿cuál es el día verdadero del Shabbat? Es el día sábado, no es el domingo. Y aquí nos dice en Lucas 24, del 1 al 3, acerca de ese primer día de la semana, que no es el Shabbat, no es el día del Señor, no es el día de adoración. Dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuándo fue crucificado el Señor Jesús? El día de la preparación, el sexto día. ¿Cuándo reposaron los discípulos del Señor Jesús? El séptimo día, que es el sábado. El Señor Jesús fue crucificado un día viernes y reposó el pueblo de Dios el día sábado. Y el primer día de la semana, que es el domingo, resucitó. Pero el pueblo del Señor Jesús, sus discípulos, guardaban los mandamientos de Dios. Por eso dice, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento número 4 de la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios. Así que, queridos hermanos, está bien claro. Y aquí este noticiero dice, guardar el domingo santo, la Corte Suprema ayudará a decidir. Ellos dicen, la Corte Suprema ayudará a decidir que el día domingo se guarde como día santo. Y queridos hermanos, una vez más les vuelvo a decir, la ley dominical ya se decidió en la Corte Suprema de Estados Unidos que el día domingo debe ser el día de santificar o el día de descanso. Dice acá este noticiero, independientemente de lo que finalmente decidan los jueces, esta cuestión es todo lo que pueden decir. Y dice, el tema más amplio de la observancia del día de reposo permanecerá intacto. ¿Por qué? Porque la ley dominical, con toda su rigidez, está por decidirse ya pronto. Y luego dice, y dado que las leyes de cierre dominical tienen pocas posibilidades de obtener la aprobación hoy, ya sea por orden judicial o por consenso social, es interesante porque están reclutando órdenes judiciales y consenso de la ciudadanía. Están reclutando que la gente ya empiece a demandar, a pedir el día de descanso de domingo, no solamente como día de cierre, sino como día de descanso de adoración. Eso es lo que están buscando. Y dice, debemos conformarnos con el tipo de solución de retazos religiosamente pluralista que subyace al capítulo 7, acompañada de conflictos como el que trajo Gerald Groff y el Servicio Postal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Debemos nosotros conformarnos con el tipo de solución. ¿Por qué? Porque esto está avanzando hacia la ley dominical con todo su rigor de persecución a aquellos que no guarden el día domingo como día de santificar. Por eso dice guardar el día domingo santo. Y aquí estamos viendo que todos los medios de comunicación están dirigiendo a la ciudadanía a hacer del día domingo un día de adoración, no solamente día de cierre de negocios o día de paro del empleo, de trabajo, sino un día de adoración. Y luego dice, detrás de esta disputa, aunque obviamente inalcanzable,
que es obviamente inalcanzable, dicen ellos, hacer del día domingo un día de adoración. Luego dice, para la Corte Suprema, está la realidad más amplia de la secularización de facto del Shabbat en la América de hoy. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están como tristes de que el país de Estados Unidos está de quiebra moral. Moralmente están en bancarrota moralmente. Y ellos dicen, es inalcanzable hacer que el día domingo sea día de adoración, un día santo. Pero ellos esperan la realidad que se logrará si tan solo puedan reclutar a la ciudadanía y a los y a los políticos, a los trabajadores del gobierno, para que ellos promuevan el día domingo como día de adoración. Y aquí nos dice esta noticia: la Corte Suprema otorga la libertad religiosa a un trabajador postal que se negó a trabajar el domingo. Estamos viendo, esto es acerca de descanso dominical. Y no solamente descanso dominical del trabajo, es acerca de adoración dominical. Dice Gerald Ruff, un cartero cristiano de Pensilvania, le pidió a la corte que decidiera si el Servicio Postal de Estados Unidos podría exigirle que entregue paquetes de Amazon los domingos, que él observa como el sábado, como su Shabbat. Y luego dice su abogado, Aaron Street, interesante este nombre, Aaron Street argumentó en abril que la corte debería revisar un precedente de 50 años que estableció una prueba para determinar cuándo los empleadores deben hacer adaptaciones para las prácticas religiosas de sus empleados. Y esta es la ley. El título número 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 exige que los empleadores se adapten a las prácticas religiosas de los empleados. Esta es una ley dominical, pero que la habían pasado por alto en muchos de estos casos. Y luego dice, a menos que hacerlo suponga una dificultad excesiva para la empresa. Y luego continúa, un caso de la Corte Suprema de 1977, Trans World Airlines versus Hardison, dijo que los empleadores pueden negar adaptaciones religiosas a los empleados cuando imponen más que un costo mínimo en el negocio. Cuando implica un costo mínimo para la empresa. Es interesante, porque ellos dicen, debemos eliminar esa interpretación de la ley, dicen ellos. Pero más bien lo que están buscando es que el descanso dominical se logre aún cuando la empresa privada ha dictaminado que hay un costo mínimo para su empresa al dar el descanso dominical. Ahora, ¿cuál es el costo mínimo para el día domingo como día de adoración? Bueno, ellos dicen, hay un costo en relación al cambio climático. Y dicen, los humanos deben una enorme deuda y el cambio climático está aquí para recoger sus cuotas. Este es el verdadero significado de lo que ellos están buscando con un costo mínimo. El costo mínimo que ellos llaman es, hay que guardar el día domingo, porque no es un costo mínimo, es un costo enorme contra el cambio climático. ¿Y quién es el que nos emplea a todos los ciudadanos de este mundo? Dicen ellos. Ellos dicen es la madre tierra la que nos da la vivienda, la que nos da el sostenimiento, que nos da la vida, dicen ellos, y debemos de cuidar la madre tierra. El cambio climático está aquí para recoger las cuotas. Así que por ahí va toda esta
toda esta manera de pensar de los políticos para traer el descanso dominical. Nos dice acá esta noticia. Esta es una noticia de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Dice, la Corte Suprema emite un fallo histórico que fortalece las protecciones de alojamiento religioso para los trabajadores. Es interesante porque mientras que de la Asociación General, el presidente Ted Wilson dijo que no hay tal cosa como la ley dominical en el sistema de acueducto, que no hay tal cosa de la ley dominical. Y luego cuando le preguntaron qué es la marca de la bestia, él respondió, y esto está en videos, él respondió que la marca de la bestia es adoración en cualquier otro día que no sea el día sábado. Se negó a decir exactamente cuál es la definición de la marca de la bestia, cuando el libro El conflicto de los siglos lo declara bien claramente, que la marca de la bestia es la adoración en día domingo por ley de los gobiernos, por ley estatal, adoración en día domingo forzosa por ley. Pero aquí dice, la Corte Suprema emite un fallo histórico que fortalece las protecciones de alojamiento religioso para los trabajadores. Y luego dice, el equipo legal que representa a Groff incluía al abogado adventista Alan Reinach. Así que aquí tenemos al abogado adventista que era uno del equipo que propuso la ley dominical, que propuso la ley de descanso en domingo para Groff. Y dice, quien se desempeña como director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa en la Unión Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día del Pacífico. Y luego dice, durante el proceso de apelación, First Liberty, un destacado grupo de defensa de la libertad religiosa, se unió al equipo de litigación y reclutó al abogado de apelación Aaron Street. ¿Se acuerdan este nombre, Aaron Street? Así que, ¿quiénes hicieron el reclutamiento de Aaron Street? Lo hicieron estas personas como el abogado adventista Alan Reinach. Ellos organizaron el equipo que iba a representar a Groff en contra del gobierno de los Estados Unidos delante de la Corte Suprema, representando a Groff para que se eche adelante, se eche a andar la ley de descanso en día domingo. Y luego dice también el noticiero de Adventist News Network, dice, hablando en nombre de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y su división norteamericana, Todd McFarlane, consejero general adjunto, quien también escribió el escrito de Amicus Curia presentado por la Iglesia, dijo lo siguiente. Dijo así, estamos muy complacidos esta mañana de que la Corte Suprema tomó una decisión importante, paso hacia la protección de las personas de fe en el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo este representante de la Asociación General? Dice, estamos complacidos esta mañana. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión acerca del descanso dominical, de la ley dominical. Pero ellos dicen, estamos muy complacidos. Y luego dicen, nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su fe. La decisión de hoy reafirma que los empleadores no pueden usar las creencias religiosas de un empleado como excusa para despedirlo. Sí, en parte es cierto lo que están diciendo estos hombres, pero en realidad lo que hay detrás de esto no es de respetar a aquellos que guardan el día sábado, porque la profecía se cumplirá, que el día sábado será pisoteado y será día común por ley, pero el día domingo será día exaltado, día de adoración. Y aquí nos dice este noticiero católico,
National Catholic Register, dice, la Corte Suprema protege a los empleados religiosos. Así que cuando estos de la Asociación General de la Iglesia Adventista están muy complacidos con la ley de descanso dominical decidida por la Corte Suprema, los católicos también lo están, muy contentos. Dice, el 29 de junio, la Corte Suprema declaró lo que realmente significa la primera enmienda. La Constitución en realidad protege afirmativamente la libertad religiosa. Y luego dice, el libre ejercicio de la religión no es solo uno entre una serie de derechos, es el primer derecho enumerado en la primera enmienda. Eso significa que las afirmaciones religiosas no son solo otro interés que compite en igualdad de condiciones con otros. Por ejemplo, los márgenes de beneficio de las entregas dominicales en Amazon Prime, sino un derecho privilegiado al que deben acomodarse otros intereses. ¿Qué otros intereses? Los intereses de Roma, los intereses del papado, de traer una vez más el poderío de Roma a la actualidad, de lograr traer una vez más, de sanar la herida que se le causó a Roma, que se sane la herida y que la supremacía papal sea la que rija sobre los gobiernos nacionales e internacionales. Y luego dice, la Corte abandonó la prueba de minimis, la prueba del costo mínimo para las empresas. La Corte Suprema abandonó la prueba de costo mínimo. Pero en caso del cambio climático, ellos dicen, esto no es un costo mínimo, esto es un costo enorme. Y por tanto hay que obedecer al Papa y hay que guardar el día domingo, como lo dice la encíclica de Laudato Si, en su artículo 237, que para proteger el planeta contra el cambio climático, se debe que todos los gobiernos del mundo guarden el día domingo como día de adoración. Y luego aquí dice, los católicos debemos estar agradecidos por nuestra Corte Suprema. Entonces aquí vemos que el comunicado de parte de la Asociación General de nuestra Iglesia, promoviendo y aceptando o regocijándose sobre la decisión de reposo dominical, vemos que no solamente ellos, sino también los católicos. Los católicos dicen que debemos estar agradecidos por nuestra Corte Suprema, que está restaurando la normalidad a la interpretación constitucional. Sí, está restaurando a la normalidad la interpretación de acuerdo a Roma. Y luego dice, al mismo tiempo, una de las partes que se ha salido con la suya, en este caso, Amazon. Tal vez los católicos cuya conciencia de la santidad del día del Señor se ha erosionado seriamente, deben preguntarse si comprar los domingos, ya sea en el centro comercial o en línea, a las 2:38 a.m. de sábado a domingo por la noche, con entrega el mismo día, es realmente necesario. Y luego dice, puedes vivir sin tus tazas Keurig, mucho jumbo, espumosa, super latte hasta el día lunes. Una vez más, este periódico católico está reclutando gente para que vengan y se manifiesten, que protesten contra el gobierno, porque el día domingo, dicen ellos, debe ser un día de cese completo de todo negocio y día de adoración, día de santidad. Ellos están diciendo, debemos presionar al gobierno de Estados Unidos ahora para que el día domingo ya sea día de santidad,
Día del Señor, día de descanso por ley, por la Corte Suprema. Entonces, esto es la carrera hacia la ley dominical nacional. Este noticiero de los judíos en Estados Unidos, en California, dice, el fallo unánime de la Corte Suprema sobre las adaptaciones del sábado es una gran victoria para los judíos ortodoxos. Pero qué interesante, porque estas son adaptaciones del día domingo, no adaptaciones del día sábado. Y es una ley dominical. ¿Y quiénes están contentos también? Los judíos del norte de California. Y aquí nos dice, esta noticia es de mayo, cómo se convirtieron juntos 6 católicos conservadores en jueces de la Corte Suprema. Es interesante porque son 9 los jueces y de los 9, 6 son católicos. Y la pregunta es, ¿cómo se convirtieron juntos? A la misma vez, 6 católicos conservadores en jueces de la Corte Suprema. Y ellos preguntan, ¿se ha preguntado alguna vez cómo 6 jueces católicos conservadores de la Corte Suprema pudieron estar en la Corte Suprema al mismo tiempo? Y luego dice, hay un católico liberal, adicional, el juez Sotomayor. Pero todos los conservadores en la Corte ahora se criaron como católicos. Y luego dicen, ¿no le parece extraño que todos los conservadores sean católicos y que no haya ningún evangélico entre ellos? ¿No le parece extraño? Son los que están pasando la ley dominical. Son los que están a favor de obedecer al Papa, de obedecer a Roma. Esta noticia dice, una proporción cada vez mayor de estadounidenses considera que la Corte Suprema es amigable con la religión. Claro, es amigable con la religión de Roma porque obedecen la voz de Roma, pero no amigable en relación a la religión que guarda el día sábado, que guarda los mandamientos de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos esta noticia que es del 2020, no muy lejano a la fecha. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza el reclamo de prejuicio religioso contra Walgreens. ¿Y quién está en juego una vez más? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque Satanás odia esta iglesia, odia la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso tienen que hacer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cobre más, que se vuelva más de renombre, para que el mundo sepa que el gran conflicto, la gran controversia es entre dos religiones. La iglesia que guarda el día sábado del Señor versus las religiones o la religión del mundo que guarda el día domingo. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó el lunes una victoria a Walgreens al rechazar una apelación de un ex empleado de Florida despedido de la cadena de farmacias que pidió no trabajar los sábados por motivos religiosos como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que yo les pregunto, hermanos, ¿es cierto de que la Corte Suprema es amigable con la religión? Bueno, es cierto que sí, pero con la religión de Roma, no con la religión que guarda el día sábado, el día de adorar al Creador. Y miren lo que nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 637. Dice, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye, dice, a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Y continúa, aunque juren fidelidad al Estado, como la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque juren fidelidad al Estado,
siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Y aquí tenemos al gobierno de los Estados Unidos. Todos los que son católicos rinden homenaje al Papa, obedecen a Roma. Como dice este noticiero, dice, el enviado climático de los Estados Unidos, John Kerry, dice que el Papa Francisco es un aliado en el periodo previo a la cumbre climática del COP28, que se va a llevar a cabo a final de este año. Dice así, John Kerry dijo que cree que la próxima conferencia climática del COP28 de las Naciones Unidas tiene el potencial de ser tan importante como la histórica Cumbre Climática de París del 2015 y que le gustaría que el Papa Francisco desempeñe un papel de liderazgo en reunir a los líderes religiosos para impulsar la acción ambiental. Y ya lo están haciendo porque han tenido hace unas semanas atrás una reunión de los líderes religiosos en el Vaticano para organizar la cumbre climática de las Naciones Unidas. Y se cree que el Papa Francisco asistirá a esta cumbre climática. Es lo que él ha dicho, que él desea estar en esa cumbre climática. ¿Y por qué dice que es histórica esta cumbre del COP28? Porque dice que será de la misma, al mismo nivel de importancia como la cumbre climática de París del 2015. Es interesante porque se firmó la ley dominical y todos los países la ratificaron en el 2016. El 2016 se ratificó la ley de descanso en domingo para proteger el planeta contra el medio ambiente. Se firmó en el 2015 y se ratificó por todos los jefes de Estado del planeta en el 2016. Así que fue algo histórico ese 12 de diciembre del 2015 que se firmó la ley de descanso dominical, la ley dominical. Y estos están diciendo este año será algo increíblemente histórico a la vez. Bueno, ya lo vimos. Lo de la Corte Suprema de Estados Unidos es algo histórico. Es la ley de descanso en domingo, la ley ya establecida por el gobierno de los Estados Unidos, la ley de descanso dominical, la ley dominical nacional en Estados Unidos. Así que son tiempos solemnes, no para estar dormidos, no para estar distraídos en otras cosas de este mundo, sino para estar preparándonos, velando, orando, preparándonos para el reino de los cielos y para ser portavoces de la verdad presente y para exaltar la santa ley de Dios, para exaltar y ensalzar a nuestro Señor Jesús. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426. Satanás excitará indignación contra la humilde mayoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. A este se le llama el mardoqueo a la puerta. Y luego dice, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Y queridos hermanos, es tiempo de ser portavoces de nuestro Señor Jesús. Es tiempo de presentar la verdad presente como Dios manda. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Y queridos hermanos, gocémonos porque nuestra redención está cerca. El cumplimiento de las profecías lo estamos viendo a diario. Estamos preparando otro tema de cómo las Cortes Supremas, incluyendo en Latinoamérica, están pasando la ley de descanso dominical por medio de incentivos de dinero, por medio de la economía, están pasando la ley de descanso nacional en sus diferentes países. Queridos hermanos,
Esto es siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos detrás de la agenda del cambio climático, es Estados Unidos detrás de la supuesta libertad de religión, pero la unificación de todas las religiones es el gobierno de los Estados Unidos, unificando todas las religiones para ir en pos de Roma. Es los Estados Unidos los que están detrás de todo esto, de la unión de la Iglesia con el Estado, la formación de la imagen de la bestia. Y es los Estados Unidos que impondrá que todo el globo, que todo país reciba la marca de la bestia, que es adoración por decreto de los gobiernos, adoración forzosa en día domingo. Que Dios nos ayude a permanecer fieles como lo hizo Mardoqueo, que exaltó la ley de Dios en contra de la ley de los hombres. Oremos. Querido Padre que esté en el cielo, gracias le damos por la dirección del Espíritu Santo, dirigiéndonos a toda la verdad. Pedimos su bendición por cada uno de mis hermanos, que estamos decididos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedimos su bendición para cada uno de sus hijos en este mundo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a permanecer fieles a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos guarde en todos nuestros caminos. Que Dios les bendiga es nuestro deseo y es en nuestra oración. Amén.